Xi Jinping ha encendido una chispa en China y está empezando a consumir el mismo sistema que lo mantuvo en el poder. Las chispas. Eso es avaricia, paranoia y un miedo a la traición que corre tan profundo. Ahora estalla como un motín silencioso en las filas que antes más confiaba. A principios de este mes, el líder chino Xi Jinping purgó con éxito al principal general de China y vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia, y a otro general de la CMC, Liu Chengli. El 24 de enero de 2026, el Ministerio de Defensa de China emitió una declaración breve pero impactante. Generales de alto rango eran investigados por graves violaciones disciplinarias y legales. Al final del día, Zhang Youxia y Liu Jinli, dos de las figuras más poderosas del Ejército Popular de Liberación, habían desaparecido. Ahora todos tienen la misma pregunta en mente. ¿Por qué Xi está desmantelando su propio ejército? ¿Cómo enfrenta China este aparente caos? Analicemos estos acontecimientos para entender mejor la situación. La última purga inició con un nombre sorprendente, el general Zhang Youxia. El impacto no fue solo porque era un oficial, sino porque tenía un papel colosal. Era el vicepresidente principal de la Comisión Militar Central, el organismo que controla todo el ejército de China. Zhang había ocupado ese puesto desde 2022 y su historial lo hacía intocable como un príncipe heredero. Hijo de un comandante revolucionario que luchó junto al propio padre de Xi Jinping, era una figura de confianza. Xi incluso modificó las reglas para mantenerlo en el poder tras la edad de jubilación. Una señal pública de lealtad, como todos notaron. Así que cuando Zhang desapareció repentinamente de la vista pública, quedó claro que si el segundo al mando del EPL podía estar en problemas, entonces la lealtad no protege a nadie. Ni los lazos personales con Xi lo salvaron. Si Zhang cayó, cualquiera podía. Luego vino el general Liu Xinli, otro nombre importante como jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto. Era conocido por su dominio de la logística. Era de los últimos altos mandos con experiencia real de combate, adquirida en los enfrentamientos con Vietnam hace décadas. En un ejército que no ha tenido guerras importantes en generaciones, esa experiencia es invaluable. Su destitución sorprendió al mundo y afectó al ejército. Quitarle el puesto no solo fue simbólico, impactó su funcionamiento. Pronto analizaremos las consecuencias. Además de los dos principales generales, destituyeron a varios altos mandos del EPL, incluidos comandantes de la Fuerza de Cohetes, jefes de adquisiciones y funcionarios de logística. De hecho, de los 7 miembros de la Comisión Militar Central que Xi elevó después del Congreso del Partido en 2022-5, ya no están dejando a la comisión reducida solo a Xi mismo y al encargado de disciplina Jing Shengmin. Además de eso, aproximadamente 2/3 de la alta dirección del EPL de 2022 han sido removidos, marginados o puestos bajo investigación. Se rompieron las cadenas de mando que unían la maquinaria del EPL. Esta purga de 2026 no fue solo podar un árbol, fue cortar ramas enteras que Xi consideraba hostiles, rebeldes o corruptas. Curiosamente, en medio de todas las purgas, algo inusual está ocurriendo en el terreno. Están llegando informes sobre el movimiento de tropas del EPL en las afueras de Pekín. Videos muestran tanques, vehículos blindados y soldados bloqueando carreteras sin declaración oficial del gobierno. Todo esto sucede apenas unos días después de la caída de Zhang Youxia, lo que hace que todos se pregunten si Xi está moviendo fuerzas para prevenir disturbios o enviando una advertencia a cualquiera que quede y pueda cuestionarlo. Si ese es el caso, el motín silencioso ya no son solo susurros, ahora se desborda en las calles y el miedo dejó de ser silencioso. Este tipo de presión afecta cómo la gente se mueve, actúa y piensa, y no genera confianza, la destruye, convirtiendo cada orden en una prueba y cada retraso en una chispa para problemas mayores. Para cualquiera que observe desde fuera de China, el mensaje es bastante claro. Este ejército no solo se está preparando para amenazas externas, también se está vigilando a sí mismo, preparándose contra sus propias sombras. Ese enfoque interno aumenta las probabilidades de errores y pasos en falso que podrían extenderse hacia Taiwán, o incluso más allá. Volveremos a analizar el tema de Taiwán en unos minutos. Con respecto a los despidos desordenados, públicamente Pekín dice que se trata de corrupción. Esa es la versión oficial, repetida una y otra vez en los documentos. Zhang Youxia y Liu Xinli están acusados de graves violaciones de la disciplina y la ley. Suena preciso, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Es una frase comodín que puede significar desde aceptar sobornos hasta respirar fuerte en reuniones. La frase es vaga a propósito, permitiendo que los líderes actúen sin explicar.
fiel a su estilo. La corrupción ha sido un problema clave en el EPL, y los escándalos en la fuerza de cohetes muestran cuán profunda es la podredumbre, dando mérito a las purgas de Xi a finales de 2023 y que se intensificaron hasta 2025. Informes de inteligencia de Estados Unidos y de investigadores chinos revelaron que los silos de misiles chinos contenían agua en vez de combustible. Comandantes desviaron fondos con sobornos, aprobaron equipos defectuosos y falsificaron informes para ocultar fallas. Este engaño deliberado comprometió el núcleo del elemento disuasorio nuclear de China. La verdad provocó la purga de líderes como el general Li Yuchao y sus subordinados, y estas purgas siguen hasta hoy. A los ojos de Xi, esto no era solo corrupción, era un motín silencioso que surgía dentro de sus filas. Esto se ve claramente al revisar el periódico oficial del EPL. Desde que comenzaron las purgas en 2026, ha publicado editoriales exigiendo lealtad absoluta, acusando a los oficiales de traicionar la autoridad y socavar la unidad. El lenguaje es fuerte y casi desesperado, mostrando a Chen y Liu como quienes traicionaron gravemente la confianza y pisotearon el sistema de responsabilidad del presidente Xi para el mando absoluto. Las purgas buscan eliminar obstáculos para la preparación de combate y el objetivo del centenario del EPL en 2027. Sin embargo, la rapidez y magnitud de estos despidos y arrestos cuentan otra historia. Los sistemas confiados no reaccionan así, solo los que entran en pánico. Como sabemos de China, todo es compra uno y llévate otro gratis, pero el regalo es una razón oculta. Sin embargo, la inteligencia susurra una historia más oscura. En el caso de Cheng, los rumores no son sobre corrupción o contratos inflados, sino sobre datos sensibles de misiles del arsenal nuclear chino y protocolos de lanzamiento. Lo acusan de filtrar datos nucleares clave de China a Estados Unidos. Bastante loco, ¿no? ¿Y para Liu? Los rumores apuntan a hablar fuera de lugar y cuestionar las órdenes de Xi ante sus subordinados. Nada de esto está comprobado, y ese es justamente el punto. La prueba realmente no importa, la evidencia es irrelevante. La purga nunca se trata de lo que se puede documentar, se trata de confianza. ¿De en quién cree Xi que puede confiar? ¿A quién sospecha que podría convertirse en una amenaza? Cuando la sospecha se vuelve norma, deja de ser personal y se transforma en un sistema. Nada de esto ocurre en el vacío. Rumores, desapariciones y cargos vagos indican algo más grave que un escándalo aislado. Así se entiende por qué hoy basta una sospecha para destituir a altos generales. Tienes que dar un paso atrás y ver cómo la corrupción siempre ha funcionado desde dentro del EPL y por qué la relación de Xi con él ha cambiado de manera tan drástica. La corrupción en el EPL no surgió de repente bajo Xi. Ha existido en el sistema por décadas. Generales inflaban contratos y oficiales de adquisiciones se apropiaban de armas y sistemas defectuosos que aprobaban y ocultaban. Pasamos mucho tiempo en este canal hablando sobre el dinero, el poder y quién realmente controla los recursos en todo el mundo. Enfoquémonos un segundo. ¿Y qué hay de tu dinero? ¿Qué te refieres a mí? Sí, tú. En el mundo de hoy, todos buscan formas más inteligentes de ganar dinero, pero incluso los pequeños ingresos pueden importar. Por eso el patrocinador de hoy, FreeCash, resulta bastante interesante. FreeCash es una plataforma gratuita donde ganas dinero real, jugando o completando encuestas. Sin costo inicial, sin trucos. Mientras más juegues y participes, más ganas. Y si te registras usando el enlace en la descripción o el código QR, puedes disfrutar de un bono extra de $5 en tu primera oferta. Sí, $5 solo por descargar la aplicación y registrarte. Al registrarte en FreeCash, debes habilitar el seguimiento de aplicaciones para que puedan rastrear tu progreso y recompensarte. Después de eso, puedes explorar una gran variedad de juegos hasta que encuentres uno que te guste. Todo lo que tienes que hacer es jugar, y al hacerlo ganas recompensas, dinero real o tarjetas de regalo. Si tenías alguna duda, esta empresa es completamente legítima. Tiene más de 260,000 reseñas y una calificación de 48 estrellas en Trustpilot. Puedes retirar tus ganancias a través de PayPal, Bitcoin o tarjetas de regalo de Amazon, lo que te funcione mejor. No te lo pierdas, regístrate, juega y comienza a ganar dinero. Descarga FreeCash hoy usando mi enlace en la descripción o escanea el código QR en pantalla y recibirás un bono de $5 cuando completes tu primera oferta. Así que no lo olvides, haz clic en el enlace, descarga FreeCash y comienza a ganar dinero. Todos lo sabían y se toleró por mucho tiempo. Se trataba menos como un crimen y más como una fricción. Un costo feo pero manejable de hacer negocios dentro de una enorme y opaca burocracia militar. Lo que cambió no fue la corrupción en sí, lo que cambió fue cómo Xi empezó a interpretarla. Verás, con el tiempo,
Xi dejó de ver la corrupción como un problema de gestión y empezó a verla como un problema de lealtad. En su opinión, los contratos inflados ya no solo eran robos, sino pruebas de que los oficiales creaban redes de poder privadas fuera de su control. Los sistemas rotos ya no eran simple negligencia, parecían un posible sabotaje. Los informes falsos no solo protegían carreras, también advertían que no se podía confiar en la cadena de mando cuando más importaba. Cuando la corrupción se interpreta así, la sospecha se propaga rápido. Cada irregularidad empieza a parecer intencional. Cada error se siente político. Cada fracaso se vuelve personal. Ese cambio es lo que hace que la purga actual sea diferente. Por eso los cargos específicos importan menos que el patrón. La corrupción es una herramienta, no una preocupación. Xi la usa para eliminar a cualquiera. Él duda que la acusación sea solo el primer movimiento. La purga es el verdadero objetivo. Al presentar todo como disciplina, Xi oculta lo que realmente está sucediendo. Esto no es una reforma, sino una campaña preventiva para aplastar la disidencia antes de que pueda organizarse o reconocerse. En un sistema construido sobre el miedo y el silencio, la sola sospecha es más que suficiente para derribar toda la estructura desde dentro. Todo esto envía un mensaje dentro del sistema. La lealtad ya no se mide por los resultados, la competencia o la experiencia, se mide por el silencio, la obediencia y la supervivencia. En la China de Xi, la sospecha es el verdadero delito, suficiente para eliminar a altos mandos militares. Así se construye la narrativa del motín. No con tanques en las calles, ni generales asaltando cuarteles, sino con vacilación, silencio e iniciativa que nunca llega a la cima. Un comandante que retrasa una orden no es cauteloso, es desleal. Un general que cuestiona la logística no es minucioso, es peligroso. Un oficial de Estado Mayor que duda no es analítico, conspira. A los ojos de Xi, el motín ya está en marcha. Es invisible pero se está extendiendo, silencioso pero generalizado. Y una vez que acepta esa creencia, atacar primero se siente como supervivencia. Él purga a las mismas personas en quienes alguna vez confió, no porque se hayan rebelado, sino porque en un sistema gobernado por el miedo, la simple duda se convierte en traición. El tema central en todo esto es cómo Xi ha convertido la purga en una herramienta para el control absoluto. Recuerden que la Comisión Militar Central, antes un consejo de 7 para equilibrar poder, ahora solo tiene a Xi y un encargado de disciplina. Eso significa que el debate y los límites han desaparecido, y lo que era un consejo de generales ahora es la sala del trono de un solo hombre. Cada destitución refuerza el control de Xi, pero también lo aísla, rodeándolo de personas que temen decir la verdad. Un efecto desafortunado de esto es que despoja al ejército de experiencia, competencia y memoria institucional. Las estructuras están en ruinas. El Departamento de Estado Mayor Conjunto fue vaciado y los jefes de adquisiciones y logística ya no están. Ahora, Xi se sienta en el centro de un sistema donde la lealtad es la única moneda, el miedo es el único ambiente y el silencio es la forma de sobrevivir. Lo que hace que esta purga sea especialmente inquietante es el momento en que ocurre. Xi está bien avanzado en su tercer mandato como líder de China, un mandato que aseguró sin nombrar a un sucesor. Esa decisión por sí sola dice mucho. Esto muestra su intención de quedarse en el poder indefinidamente y crea un vacío arriba, pues no prepara herederos ni confía en otras autoridades. Xi ha reducido su círculo interno en vez de ampliarlo. Con cada figura importante removida, la siguiente purga parece menos excepción y más certeza. El mensaje dentro del sistema es inconfundible. La sucesión no es un plan, es una amenaza, y el momento importa cuando ves lo que viene. El Ejército Popular de Liberación se acerca a su centenario, un hito que Xi ha ligado a su promesa de crear un ejército de clase mundial. En China, los aniversarios no son solo ceremonias, son fechas límite. Xi ha apostado su legitimidad a entregar una fuerza modernizada para 2027, una fecha que coincide con la planificación de contingencia para Taiwán. Este momento debía ser de confianza y exhibición, pero la purga vació al liderazgo necesario para cumplir esa promesa. Con el aniversario cerca, la diferencia entre discurso y realidad resulta más difícil de ocultar, haciendo este momento inquietante. Xi no está limpiando la casa durante un periodo de calma, está reforzando el control justo en el momento en que la fortaleza institucional debería ser más importante. Al remover a figuras como Chen Yuxia y Liu Chenli, ha desmantelado el núcleo operativo del EPL, justo cuando se suponía que debía demostrar madurez y preparación. El centenario ya no es celebración, sino una prueba. ¿Puede un ejército privado, gobernado por el miedo y dirigido en silencio, seguir proyectando imagen de fuerza de clase mundial? Esa contradicción es imposible de ignorar. Xi busca ser visto como el arquitecto del ascenso de China, pero sus acciones muestran gran inseguridad. Un líder seguro construye equipos,
forma sucesores y muestra la fuerza colectiva. Xi ha hecho lo contrario, ha reducido el círculo, eliminado a posibles rivales y dejado la sucesión deliberadamente indefinida. Esta purga no es solo por corrupción o disciplina. Busca evitar que otros reclamen autoridad en un momento simbólico de orgullo nacional. Al hacerlo, Xi ha vinculado el centenario del EPL no al triunfo, sino a la fragilidad. Lo que hace extraordinario este momento es lo personal que se ha vuelto para Xi. En el fondo, la purga surge por un sentimiento creciente de traición. Ha visto generales falsificar informes, unidades de misiles vacías por corrupción y jefes de adquisiciones agotar presupuestos dejando sistemas inutilizables. Cada revelación golpea su miedo central de que, cuando llegue el momento, el ejército puede que no le obedezca o, peor aún, que no sea capaz de hacer lo que él ordena. Luego vino Ucrania. La guerra de Rusia reveló debilidades en el campo de batalla y el riesgo de un sistema basado en miedo y lealtad, no en competencia. Los comandantes dudaron, las malas noticias se ocultaron, la realidad ascendió demasiado lento, hasta que llegó de golpe en forma de fracaso. Para Xi, esto debió advertirle sobre lo que pasa cuando falta honestidad en la cadena de mando. Pero en vez de proteger la competencia, sacó una conclusión más sombría. Él no vio un sistema colapsando por el miedo, vio deslealtad escondiéndose a plena vista. Cada fracaso se volvió sospecha, cada error parecía intencional, y por eso eligió purgar. Al tratar de evitar perder el control, Xi ha creado las condiciones que lo hacen inevitable. Al gobernar con desconfianza, entrenó a sus oficiales para guardar silencio. Al castigar la duda, eliminó la retroalimentación, creando un ejército que parece leal, pero que se debilita cuando más lo necesita. El EPL ha estado fragmentado por mucho tiempo, con ramas compitiendo por recursos. Xi prefirió centralizar todo bajo su control en vez de corregir esas debilidades. Ese nivel de concentración es inédito en la historia moderna de China. Significa que las decisiones se toman más rápido, pero también sin control. Dejar el mayor ejército del mundo, bajo un hombre que ve amenazas por todos lados y con purgas constantes, corre el riesgo de rodearse de aduladores en vez de asesores competentes. Aunque Xi considera necesaria la purga, para otros resulta imprudente porque elimina competencia, justo cuando China enfrenta sus mayores pruebas estratégicas en décadas. La combinación de un líder sin sucesor, un ejército en su centenario, las lecciones de Ucrania y un conflicto inminente por Taiwán hace que esta campaña no solo sea dramática, sino peligrosa. La inestabilidad dentro del EPL no se queda en el ámbito doméstico. Cuando la información colapsa en la cima, surgen errores de cálculo, órdenes más tajantes, consejos suavizados y líderes que actúan según ficciones. Un error en el estrecho de Taiwán o el mar de China meridional podría paralizar rutas marítimas, aumentar precios energéticos y afectar la economía global. Es vital darse cuenta de que cuando suceden esas cosas hay consecuencias. Esta purga no solo está eliminando a generales de alto rango, sino que también está reescribiendo silenciosamente la forma en que el EPL se comporta en todos los niveles, comenzando por cómo los oficiales toman decisiones. Cuando el miedo sustituye la confianza, la iniciativa deja de ser fortaleza y se vuelve responsabilidad. Actuar muy pronto parece imprudente y muy tarde, desleal. Ante esos riesgos, los comandantes eligen lo que consideran seguro. Esperan, y cuanto más esperan, más la duda se vuelve rutina. Esa duda inicia en los horarios de entrenamiento, pasa a listas de verificación, los ejercicios evitan mostrar errores, y los oficiales ya no corrigen problemas en tiempo real, porque admitir un problema significa invitar al escrutinio. Todo se convierte en un acto de perfección. Con el tiempo, la experimentación desaparece, no por falta de ideas, sino por el riesgo que implican. Al endurecerse el entrenamiento, el impulso se pierde y crece el hábito de esperar. Cuando esperar se vuelve habitual, la lealtad cambia. Los oficiales aún juran lealtad, pero el significado se pierde. La supervivencia sustituye la creencia, el respeto se debilita, la autoridad se desvanece y las órdenes se siguen al pie de la letra, no por correctas, sino por seguras. El juicio cede ante la obediencia, y la obediencia se convierte en la única moneda confiable. Oficiales que piensan y desafían suposiciones se estancan o eliminan. Quienes guardan silencio ascienden. Lo peor es que los oficiales de menor rango notan lo que hacen los superiores. La competencia pierde valor y la cautela gana poder. Esa comprensión genera resentimiento. Muchos pueden ver a Xi ya no como un líder confiable, sino como la fuente de miedo que afecta cada decisión profesional. Las purgas destinadas a imponer lealtad, en cambio, generan una hostilidad silenciosa, y esa hostilidad no grita, sino que se retira más profundamente entre las filas. El resentimiento puede manifestarse como sabotaje sutil. Aunque es especulativo, son patrones vistos en ejércitos autoritarios similares. Imagina a un comandante de nivel medio viendo cómo sus mentores desaparecen de la noche a la mañana,
alterando silenciosamente los informes de preparación, inflando las métricas de éxito u omitiendo pequeños fracasos para mantenerse fuera del radar. Esto no es una rebelión abierta, es una resistencia pasiva nacida del miedo y la frustración. Oficiales que se protegen ocultando verdades que podrían provocar purgas. Este patrón no es teórico. La guerra de Rusia en Ucrania muestra exactamente a dónde lleva este camino. Moscú entró con confianza y a gran voz, armado con consignas y cifras. Lo que siguió fue confusión. Los oficiales esperaron permiso. La logística falló. La lealtad política superó la realidad en el campo, el sistema castigó la iniciativa y el campo castigó al sistema. Xi observa este resultado y en vez de evitarlo, repite las condiciones que lo generaron. Al desaparecer el liderazgo colectivo, la toma de decisiones en la cima se vuelve más lenta. Cuando Liu Jinli desaparece, el puente entre la intención política y la acción militar se debilita. Los planes se acumulan esperando aprobación. Las unidades dudan, sin estar seguras de qué órdenes son seguras de ejecutar. Incluso las decisiones rutinarias parecen peligrosas, y cuando el centro se ralentiza, el daño se expande. Programas clave como misiles hipersónicos, sensores avanzados y sistemas de mando con IA se detienen. Quienes comprenden estos sistemas son removidos o reevaluados perdiéndose su conocimiento. Los proyectos se reinician, los plazos se extienden y los costos suben. Lo que debía cerrar la brecha tecnológica termina ampliándola. Sin embargo, sería un error ver estas purgas solo como autosabotaje. La historia complica esa visión. Xi ya lo hizo antes. La última vez funcionó tras 2012 cuando su campaña anticorrupción eliminó a los altos mandos del EPL. Pesos pesados como los generales Xu Caihao y Guo Baxiong fueron derribados junto con las redes de patrocinio que los protegían. Para 2017 más de 100 oficiales de alto rango ya no estaban. El efecto fue brutal, pero las cadenas de mando efectivas se simplificaron. Colapsaron los centros de poder rivales y la lealtad se dirigió hacia Xi. A corto plazo, el EPL se volvió más receptivo a lo que Xi quería. Las órdenes se movían más rápido, la resistencia se desvaneció y desde la perspectiva de Xi, la lección era clara. Las purgas traen control. Pero 2026 no es 2013, esta ola es diferente, y no solo en escala. El momento es mucho más peligroso. Las represiones anteriores recortaron la corrupción sin destripar el sistema. Antes solo quitaban rivales políticos, manteniendo la estructura. Ahora los recortes eliminan experiencia y memoria institucional, justo cuando crecen las tensiones en Taiwán. Este es el riesgo que Xi asume. Logra obediencia inmediata, pero sacrifica la preparación a largo plazo. Y en una crisis, la obediencia sin competencia no es fortaleza, es fragilidad. Con uniforme. Este es el paradoja que Xi crea para sí mismo. Teme la traición, así que purga. La purga produce silencio, no rebelión, no resistencia abierta, silencio. Los oficiales cumplen sin honestidad. Las órdenes bajan, pero la realidad ya no sube. El EPL deja de prepararse para pelear guerras y empieza a prepararse para sobrevivir en su propio entorno político. Esto es motín sin desafío. Permanece invisible hasta que la presión lo expone. Un motín silencioso nacido del mismo miedo que impulsa la represión de Xi. Esa presión es lo más importante. Cuando Taiwán entra en escena, en la superficie china todavía parece poderosa, pero debajo de esa superficie, su capacidad para ejecutar una invasión compleja se está debilitando. La confusión en el liderazgo retrasa la planificación, súmale la falta de experiencia operativa y China tiene un problema. Taiwán gana tiempo, la defensa civil mejora y la disuasión regional se refuerza. Sin embargo, el mayor peligro para Pekín surge tras el primer movimiento. Los planes de guerra de China dependen de la velocidad, la coordinación y la movilización sostenida. Pero como están las cosas ahora, esa ventaja prácticamente ha desaparecido, como ya hemos establecido. Con las purgas viene una cultura de miedo y simulación. En los momentos críticos, esa fachada se derrumba, junto con la efectividad militar de China. La parálisis es lo único que ningún ejército sobrevive en una aldea global como la nuestra y arrastra a otras naciones al conflicto. Los rivales ven una oportunidad y los aliados se sienten expuestos. Noticias así ponen nervioso a Pyongyang, capital de Corea del Norte y socio más dependiente de China. La seguridad y estabilidad de China son importantes. China brinda combustible, alimentos y apoyo diplomático. Cualquier inestabilidad en Beijing representa un peligro y obliga a Corea del Norte a reconsiderar su postura. Japón y Corea del Sur ven las mismas señales. Observan cómo China se estanca, vigilan a Corea del Norte, se ponen ansiosos y se preparan para la inestabilidad. Rusia probablemente ve algo familiar. Los problemas de China reflejan su experiencia en Ucrania, pero Moscú sabe que una China débil no puede dar la tecnología ni el apoyo logístico que prometió. Al final, las purgas en China afectan al mundo. Por eso puede decirse que esta purga es más una ruptura que una limpieza. Xi cree que está aplastando una rebelión, pero está creando algo peor. Una rebelión silenciosa. Una que sigue órdenes mientras oculta la realidad. La historia ya ha visto esto antes. Ejércitos gobernados por miedo
pueden marchar y ganar pequeñas victorias, pero en la verdadera prueba, la obediencia ciega cobra un precio alto. Un ejército que obedece sin hablar ya va camino a la derrota. Si China se recupera, tomará años. La experiencia perdida no vuelve pronto. La memoria institucional no se recupera rápido. La confianza tarda en volver y persisten elementos indeseables en el sistema. Para el mundo, la paradoja es evidente. China es más débil, pero eso la vuelve más difícil de manejar. En geopolítica, la imprevisibilidad es más peligrosa que la fuerza. Mientras Xi Jinping refuerza su control, surge la duda. ¿Puede conservar el poder sin la base que antes hizo efectiva su autoridad? El motín silencioso dentro del EPL podría resonar mucho más allá de las fronteras de China, moldeando el futuro de las relaciones globales. Al final, lo que comenzó como una búsqueda de poder absoluto puede convertirse en una historia de fragilidad y miedo. Eso deja a China, que alguna vez fue un titán en ascenso, al borde de un futuro incierto.